Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es María Guadalupe Gijón Cruz y el día de hoy les hablaremos mi compañero y yo del movimiento estudiantil de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. Buenos días, maestra. El día de hoy les hablaré sobre el movimiento estudiantil de 1968. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social surgido en el que participaron estudiantes de la UNAM, del Politécnico Nacional, profesores, obreros y muchas, entre otras personas más. Este movimiento se conformó en la Ciudad de México como respuesta a una serie de agresiones que unos días antes había sufrido un grupo de estudiantes por parte de Granadero, cuerpos especiales de la policía. Estos habían usado gases, gases tóxicos para perseguir y detener a los jóvenes tras unos enfrentamientos estudiantiles. A raíz de este hecho, grupos de estudiantes se dirigieron el 26 de julio de 1968 a la Plaza de la Constitución para protestar, y a ellos se sumaron militares del Palacio Comunista Mexicano. Pero antes de llegar, la policía los reprimió y dejó un saldo de cientos de heridos. Muchos de los jóvenes, en medio de la represión, se refugiaron en los edificios de la universidad y se quedaron citados por las fuerzas de seguridad. Un día más tarde, los estudiantes volvieron a salir a las calles y tomaron la UNAM, mientras los enfrentamientos con la policía seguían creciendo al tiempo que se sumaban nuevas escuelas. Durante meses, los estudiantes que se suponía que se oponían al presidente, que en ese momento era Gustavo Díaz Ordaz, al autoritarismo y a la violencia de los cuerpos represivos, se mantuvieron en las calles de la Ciudad de México, organizaron un Consejo Nacional de Huelga, realizaron mitines y recibieron el apoyo de diversos sectores sociales. El 2 de octubre, esta situación llegó a su fin, cuando los militares abrieron fuego a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde se había concentrado a los estudiantes y periodistas. La explicación que suele dar del hecho es que desde un helicóptero arrojaron bengalas y de inmediato comenzó un tiroteo. Se ha surgido que las bengalas fueron arrojadas para confundir a los militares que rodeaban la plaza y hacerles creer que estaban siendo agredidos por los estudiantes. En cualquier caso, las fuerzas militares apuntaron en contra de las manifestaciones de la plaza. El día de la fecha sigue sin saber el número exacto de muertes que dejó este hecho, que se conoce como la masacre de Tlatelolco. Mientras el gobierno mexicano hablaba de menos de 30, los cálculos hechos por una madre que había buscado el cadáver de su hijo superaban los 65, y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y los políticos del pasado estimó en 2006 una cifra de 350 muertos. Es decir, lamentablemente fue algo muy triste para esos estudiantes que solo buscaban su libertad, su expresión, que pues el gobierno los tomó más que nada como una amenaza, que eran terroristas, delincuentes, y acabaron con la vida de ellos. El día de hoy les hablaré sobre las causas de este movimiento. Una de las principales causas de este movimiento del 68 fue un enfrentamiento entre estudiantes y regresión policial.
El 22 de julio de 1968, estudiantes de la INP y de la preparatoria ochontenera se enfrentaron entre sí algunas interpretaciones investigados por dos grupos porrilores, grupo de choques estudiantiles. Los ganaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes. Este hecho fue el disparador de las posteriores marchas estudiantiles. Desigualdad y falta de representación. El crecimiento económico que atraviesa el país en aquella década no se dedujo en una distribución equitativa de la riqueza. A esto se le sumó que desde mediados del siglo XX algunos sectores obreros y sindicales protagonizaron protestas que fueron reprimidas por la fuerza de seguridad de aquel país. Aparte, en otras partes del mundo, los estudiantes encabezados movilizaron que tenían diversos objetivos con el fin de la guerra de Vietnam, algo así, no sé, en Estados Unidos, o un socialismo con rostro humano. En Checoslovaquia, lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que buscaban un protagonismo en las transformaciones que consideraban necesarias para su sociedad. Un factor adicional fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. Estos dos actores sociales, los estudiantes de clase media y los obreros que socializaron con las propuestas, fueron protagonizados de los movimientos del 1968. Cuba como meta, un evento de aquellos que fue inspirador para jóvenes de distintas partes del mundo. Por Fidel Castro, del mundo occidental, fue la revolución cubana, encabezado por Fidel Castro. Su triunfo en 1959 fue un ejemplo de que la revolución era posible, y algunos jóvenes mexicanos se identificaron con las ideas del comunismo pro-cubano. Les hablaré sobre las consecuencias de este movimiento estudiantil de 1968. Las principales consecuencias fue la movilización de estudiantes de 1968 fueron la masacre de Tlatelolco. La movilización estudiantil recibió como respuesta la represión del ejército. El número de estudiantes y otros manifestantes fallecidos en Tlatelolco siguen sin conocerse, pero se estima que hubo alrededor de 350 personas muertas. A esto se debe sumar más de 1000 detenciones. Transformación en el gobierno. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de la masacre de Tlatelolco, el presidente Gustavo Díaz Ordaz se vio obligado a adoptar medidas como la concesión del derecho a voto a todos los mayores de 18. Además, la llegada de un nuevo presidente, Luis Echeverría, trajo aparejada una serie de cambios internos. Echeverría optó por dejar fuera del gobierno a todos los funcionarios a los que se señalaba como responsables de la masacre estudiantil. Críticas y radicalización. Los estudiantes cuestionaron duramente a quien era el presidente de aquel entonces y llevaron la voz cantante en contra de las autoridades. La violencia y la represión por parte del Estado convencieron y movilizaron
a otros sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones. Por otro lado, algunos grupos juveniles experimentaron un proceso de radicación, especialmente en las universidades públicas, y se formaron nuevas organizaciones guerrilleras. Los principales autores del movimiento estudiantil fueron estudiantes de la UNAM y del IPN. También participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano en 1968. Está convencido de que hace mal. ¿Cómo se desarrolló el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil de 1968 en México se desarrolló en respuesta a la represión gubernamental y la falta de liberación política y sociales. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, también conocida como UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, IPN, fueron los principales líderes del movimiento, que se extendió a otras universidades y ciudades del país. El movimiento estudiantil se caracterizó por una serie de protestas y manifestaciones pacíficas que demandaban cambios políticos y sociales en México. Sin embargo, el gobierno respondió con violencia y represión, lo que culminó con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Es importante destacar que el movimiento estudiantil del 68 en México fue un evento histórico que marcó un punto de inflexión en la lucha de la democracia y la justicia social del país. Aunque no se ha encontrado información precisa sobre el desarrollo de este movimiento en Acapulco, es probable que haya sido testigo de algunas de las múltiples protestas y manifestaciones que se extendieron por todo el país durante este año, y que gracias a eso hoy en día hay justicia y libertad en México. La conclusión del movimiento estudiantil en México. El movimiento estudiantil del 68 fue un punto de inflexión en la historia de México, marcando una serie de eventos que culminaron con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Este movimiento fue resultado de una combinación de factores, incluyendo enfrentamientos estudiantiles y represión policial, desigualdad y falta de representación, el contexto internacional y la inspiración de la Revolución Cubana. Las consecuencias del movimiento estudiantil de 68 fueron profundas y duraderas. La masacre de Tlatelolco resultó en la muerte de aproximadamente 350 personas y más de 1000 detenciones. Esto llevó a la transformación en el que el gobierno, con la concesión del derecho a voto a todos los mayores de 18 años y la llegada del nuevo presidente Luis Echeverría, quien implementó cambios internos y dejó fuera al gobierno y a los funcionarios responsables de la masacre. Además, el movimiento estudiantil del 68 también llevó una erradicación en algunos grupos juveniles, especialmente en las universidades públicas, y la formación de nuevas organizaciones guerrilleras. En resumen, el movimiento estudiantil del 68 fue un evento clave en la lucha por la democracia y justicia social en México, y su legado sigue siendo relevante hoy en día.